Hola, buenas tardes, bienvenidos. Desde Editorial Siglantana y desde el Máster de Mindfulness vamos a dar inicio a lo que sería la 12ª sesión en la que vamos a profundizar sobre ciencias contemplativas. Habéis visto que en este año prácticamente que llevamos, porque las sesiones han sido mensuales, hemos ido revisando las principales tradiciones contemplativas. Desde las abrahámicas, hemos hablado de la mística cristiana, del sufismo, de la cábala, hasta tradiciones orientales como hinduismo, taoísmo, yoga, budismo zen, budismo tibetano, etc. En esta última sesión lo que vamos a intentar es hacer una especie de resumen, ver un poco algunos de los aspectos que conectan muchas de estas tradiciones, ¿no? Y que hacen que sean un lugar común. Y para eso yo solamente voy a presentar, yo me llamo Javier García Campayo, nos conocemos de otras muchas actividades y tenemos la suerte de contar con dos grandes expertos en sus temas. En primer lugar, nos hablará Nacho Bañeras, que él es seguramente uno de los principales representantes que tenemos en lengua hispana de lo que sería la tradición filosófica en general, con especial especificidad en la filosofía griega y concretamente en estoicismo. Nos va a hacer un resumen, pero también hablando un poco desde su perspectiva, desde su visión. Y posteriormente tendremos a Mardía Herrero, que es también, para mi gusto, una de las principales representantes en nuestro idioma y en nuestro país del sufismo. Ella nos hablará de nuevo también, haciendo un pequeño resumen de lo principal de estas 12 sesiones sobre su visión de lo que conecta estas tradiciones y, por supuesto, también algunos aspectos de su propia visión. Yo esto es todo lo que quería comentaros, entonces, si os parece, damos entrada a Nacho Bañeras, que le voy a anclar. Puedes empezar cuando quieras, Nacho. No sé si... Vale, pues nada, entonces empiezo. Sí. Bueno, de entrada a dar las gracias a Siglantana, a Carlas, por haber organizado el acto. También contento de poder participar con Mardía y contigo, Javier. Y nada, efectivamente, a mí me gustaría compartir primero la alegría de justamente el encuentro, ¿no? Estamos en tiempo de Adviento, que no deja de ser un tiempo de preparación para justamente el advenimiento de Jesús en este caso, pero como toda tradición, pues siempre habla desde un lugar universal, desde un lugar sapiencial, y es desde aquí, desde este lugar compartido desde el que me gustaría hablar, es decir, poder ver, a ver si podemos destacar algunos elementos de las tradiciones contemplativas que son universales. Yo siempre reivindico la tradición contemplativa aquí en Occidente, desde el marco filosófico. Generalmente entendemos la filosofía como un discurso muy racional y nos olvidamos de su dimensión contemplativa, y también la tiene, y por eso a menudo también nos vamos a Oriente. Pero la tradición contemplativa aquí en Occidente, digamos que se caracteriza justamente por haber buscado desde el inicio un descentramiento del sujeto, que eso creo que es una de las primeras características de toda tradición contemplativa, ¿no? Toda tradición contemplativa busca descentrar al sujeto justamente de la propia centralidad o la natural, por decirlo así, centralidad con la que vivimos. Descentrar al sujeto nos permite a nosotros como personas un mirar diferente. Y la contemplación, también diría como algo universal, tiene que ver con la capacidad de mirar de una forma diferente. Mirar de una forma diferente que permita un mirar más profundo. Es sencillo, un mirar descentrado de mí mismo me permite un mirar sencillo. Para descentrarme de mí mismo, toda tradición contemplativa ofrece un camino, ofrece diferentes caminos, diferentes ejercicios, diferentes disciplinas, caminos, discursos que permiten en la tradición griega
permiten lo catártico, la purificación, básicamente. Catarsis en griego quiere decir purificación y quiere decir justamente el trabajo de descentramiento que implica borrar o desvanecer mi propia subjetividad, ¿no? La idea que tengo de mí mismo, la idea que tengo del mundo, que me permite este mirar diferente y que a través de este mirar diferente puedo contactar con la realidad de una forma diferente. Además, como otro elemento para añadir a la tradición contemplativa, este mirar diferente me permite una sensación, una experiencia que tiene que ver con la unidad. Es decir, el descentramiento del sujeto me permite contactar con la experiencia de unidad. También, mayoritariamente, toda la tradición contemplativa parte de indicar que el sufrimiento viene por la experiencia de división, alejamiento, polaridad del sujeto. Y con estas prácticas que permiten un mirar diferente, lo que se busca es esta experiencia de unidad. Una experiencia de unidad, finalmente, que permite, y lo dice muy claramente Spinoza, que es un filósofo occidental que a mí me gusta mucho, permite el contactar con la alegría, ¿no? Una alegría, dirá Spinoza, que no tiene causa externa, sino que es causa interna, o dicho de otra manera, que es causa de sí misma. Yo destacaría estos elementos que me parecen además muy bellos. Siempre la belleza creo que va muy unida al trabajo contemplativo, de poder recuperar esta alegría a través de la experiencia de unidad que implica el descentramiento de mí mismo. Aquí en Occidente, a ese descentramiento de mí mismo se le ha nombrado autoconocimiento. Y es paradójico, el autoconocimiento no quiere ser más, no implica tener más conocimiento de mí mismo, sino justamente lo contrario, ¿no? El autoconocimiento tiene que ver con un irme desnudando, por decirlo de esta manera, por ejemplo, o entenderme como una cebolla a través de la que voy quitándome capas de la cebolla, y voy contactando con esta nada, con este vacío, pero que a la vez me permite esta experiencia de unidad que, como digo, aparece la alegría. En este descentramiento del sujeto que permite, como digo, esta mirada diferente, yo os quería compartir, a ver si lo puedo hacer exacto, simplemente un gráfico, una pequeña ilustración de William Blake. William Blake es un artista, es un poeta, es un ilustrador de mediados del siglo, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, que habla de la doble mirada, la capacidad de la doble mirada. Entonces yo, aprovechando esta mención que hace William Blake a la capacidad de la doble mirada, también incluyo este pequeño poema de este poeta, incluyo esta ilustración, este dibujo que muchos de vosotros lo habréis visto, si no en esta forma, en otras, que son este tipo de dibujos que o bien podemos ver una figura o bien podemos ver otra figura, dependiendo de dónde pongamos nuestra atención. Pues bien, el trabajo de la doble mirada es aquel trabajo que, como pone en el poema, nos permite ver la doble dimensión de la realidad. Por decirlo así, la dimensión individual y la dimensión global, la dimensión divina, la dimensión eterna, la dimensión de unidad, dependiendo de dónde pongamos la mirada. A veces, cuando nos acercamos a este tipo de ilustraciones, nos cuesta ver, ¿no? Nos lo ponen, descubre las dos figuras que hay en esta ilustración, y nos cuesta descentrar la mirada para conseguir el poder ver la otra figura. Nos cuesta descentrarnos porque estamos acostumbrados, nuestra mirada está acostumbrada a ciertas pautas. Y como está acostumbrada, pues le es más cómodo centrarse en la visualización de una de las figuras. Digamos que el trabajo contemplativo o el trabajo de autoconocimiento parte de esta misma idea, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir desde el paradigma de la individualidad y muchas veces nos cuesta este trabajo de descentramiento. Pero este trabajo de descentramiento es importante porque justamente la capacidad de ver dos figuras relativiza
el vivir en una de ellas. La posibilidad de ver dos figuras me permite tomar distancia de a lo que generalmente me apego, que es a mi identidad. Entonces, el trabajo de esta capacidad de descentrarme, como digo, me facilita tomar distancia, y el tomar distancia me permite el desapego, el desasimiento, y en lo que la tradición estoica, de la que muchas veces hablo, me permite la serenidad, ¿no? Me permite el estar sereno. Hay otro filósofo que me gusta también mucho, que es Heidegger. Heidegger habla de que cuando nos centramos en el ser, o cuando estamos atentos al ser, muchas veces el ser, podemos entender el ser como el núcleo de la realidad, por ir un poco, por ser sencillo en la explicación, muchas veces Heidegger dice se nos olvida, se nubla. Y efectivamente, cuando miramos otra vez una de estas figuras, uno de estos dibujos, a veces simplemente dejamos de ver la otra figura que estábamos viendo. Se nubla, nos olvidamos. Pues bien, eso también pasa en el trabajo contemplativo, ¿no? En el trabajo contemplativo, a veces la conexión, la experiencia de unidad se nubla. Se nubla, o hasta tal punto nos olvidamos de ella. Y volvemos a esa figura de la individualidad, y a creer que esa figura de la individualidad, por cuanto no tenemos la alteridad de la otra figura, la vivimos como la única manera de vivir posible. Es cuando nos creemos la película en la que vivimos, y nos imposibilitamos tomar la distancia que permite el tener en cuenta ambas figuras. Pues bien, creo que el mostrar esta figura, esta ilustración, me parece interesante, porque creo que es una manera pedagógica de entender justamente el descentramiento del sujeto y entender lo que es la tradición contemplativa, algo importante, ¿no? Es el tomar distancia, o el separarme de lo que generalmente le doy mucha importancia, que es a mí mismo, y que gracias a eso puedo entonces contactar con la experiencia de unidad, y a partir de ahí con la experiencia de alegría. Creo que hasta aquí voy a llegar, porque también me parece interesante poder escuchar, aparte de María, por supuesto, a todos los participantes, preguntas, y hacer de esto algo también conjunto. Muchas gracias, Nacho. Entonces, vamos a dar paso a Mardía, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, espero que se me oiga. Muchas gracias, Javier. Gracias, Sigla Lantana, Carles, que no ha podido estar aquí. Me alegra mucho compartir este espacio con Nacho y con todos los que nos estáis viendo. Es muy interesante para mí empezar siempre cuando me invitan a participar en algún acto. Recuerdo las palabras que decía mi maestro sufí. Él nunca preparaba lo que iba a decir, ¿no? Cuando hablaba delante de un auditorio, lo que intentaba, yo recuerdo que cuando lo observabas te dabas cuenta de que no estaba a la palabra, sino a la escucha. Porque él decía que hay una especie de emanación sutil que envían los seres celestiales. En su caso él se refería siempre a su maestro, y su maestro a su maestro, así hasta remontarse al profeta, ¿no? Y los profetas. Hay una emanación sutil que, si uno está a la escucha o con el corazón abierto, puede conseguir sumergirse ahí y extraer lo que la reunión pide de ese océano, ¿no? Bueno, yo no consigo esa conexión espiritual, entonces, pero sí he estado intentando los últimos días, las últimas horas, he estado intentando estar atenta a, de alguna manera, qué es lo que se pedía, ¿no? Qué es lo que se pedía en este encuentro. Y lo que me salía todo el rato era hablar y hacerme la pregunta de qué intención nos trae aquí. Esta es siempre una de las claves en cualquier cosa que hagamos en la vida. ¿Qué intención nos trae? Es decir, ¿por qué Sigla Lantana se pone en marcha? ¿Por qué la Cátedra de Ciencias Contemplativas se une con Sigla Lantana para posibilitar estos encuentros? ¿Por qué organizan a lo largo de todo el año diferentes sesiones en que se ahondan en las distintas tradiciones? Porque han aparecido muchas tradiciones diferentes. ¿Qué es lo que hay aquí? Es verdad que en último extremo la intención no la podemos conocer nunca del todo, porque la intención tiene siempre una dimensión inconsciente, una dimensión incluso supraconsciente, pero en la medida en que vamos purificando nuestra intención,
en un momento dado, esa intención personal se funde, se confunde, se abre a una intención que podríamos llamar divina, ¿no? A una intención que no es particular, sino que es universal. Y en ese sentido, cuando vamos a los textos sagrados, no solo los textos sagrados, la mayoría de las tradiciones sapienciales a las que me he asomado un poco, aunque sea solo un poco, insisten en que la intención de la divinidad o del uno a la hora de desplegarse en la creación o a la hora de volverse dos, ¿no? Cuando el uno se vuelve el dos, genera un sentido de la vida que tiene que ver con ese regreso al uno, ¿no? Y el sentido de la vida, esto lo podemos también ver en los relatos de experiencias cercanas a la muerte, el sentido de la vida se puede resumir solo en 2 puntos. Uno es el amor y otro es el conocimiento. O lo que hoy se suele utilizar la palabra consciencia. El amor y la consciencia, es decir, el amor conectado con la eternidad, con esto que decía William Blake en el texto que nos ha presentado Nacho. Y esperad que tengo que colocar, no sé si no está colocado bien la batería, me parece que no, porque dice que se me está agotando y no entiendo muy bien por qué, perdón. Bueno, parece que sí está bien. Bueno, se habla siempre de estas 2 dimensiones. Conéctate, ¿no? Mardia, que está sin vídeo. ¿Estoy sin vídeo? Sí. Ay. Ahora sí. El amor por un lado y por otro lado el conocimiento o el aprendizaje. Es decir, la vida tiene una dimensión conectada con la eternidad, que es amar, 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 amar todo lo que puedas, y tiene una dimensión conectada con el tiempo, que tiene que ver con ir abriendo poco a poco pues, el corazón para ir acogiendo más saber, más sabor, ¿no? Paulatino. Y en ese sentido se utiliza muchas veces un hadiz, un dicho del profeta, que habla justo de la intención de la divinidad al generar la creación. Dice, yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Es decir, genera la distancia o la creación para poder posibilitar el anhelo y el disfrute del regreso. ¿Vale? Desde ahí podríamos hablar de que hay un anhelo común que nos trae de alguna manera aquí, que genera estos encuentros interreligiosos o intertradiciones y que tiene que ver, desde mi humilde interpretación, tiene que ver con el encontrarnos más allá de las formas. Y este encontrarnos más allá de las formas es una llamada que sentimos de manera muy intensa los seres humanos que nos encontramos en este tipo de encuentros a inicios del siglo XXI. La pregunta sería, ¿es posible amar más y conocer mejor reconociéndonos a través de formas diversas que reconociéndonos desde el compartir las mismas formas? Es decir, ¿es eso posible? Y yo creo que sí. Es decir, en el propio Corán, si vamos al Corán, hay un momento, hay una cita del Corán que dice, hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. Y podríamos añadir, y en la medida en que nos conocemos más unos a otros por la diferencia de forma y la diferencia de vida que habita el otro, podemos a la vez conocer más a la divinidad. De tal manera que hay dos dinámicas básicas en la historia de la humanidad que se unirían para hacer posible que crezcamos tanto en amor como en conocimiento a través de este tipo de encuentros. Una dinámica es la que tiene que ver con lo eterno, con la presencia, con el ser, y la otra que tendría que ver con lo dinámico, con el transcurso del tiempo, con la evolución, si es que hay una evolución, o con el proceso de la historia humana como el de ir como poco a poco ensanchando las dimensiones o las posibilidades de la existencia. Porque en la medida en que la distancia es más grande, el anhelo puede hacerse también más fuerte, y más fuerte será la alegría que decía Nacho o el gozo del regreso, el gozo de ese regreso. Y quería acabar simplemente contando como la experiencia que hemos vivido en los últimos años, Rafa y yo. La última vez que nosotros vimos a nuestro maestro vivo, en 2011,
él nos dijo, entre otras cosas, nos dijo que podíamos recibir a gente en nuestra casa, que abriéramos nuestra casa a encuentros, le dijo a Rafa cómo tenía que dirigir los Dhikr o las meditaciones sufíes, y nos dijo que abriéramos un medio que nosotros en ese momento no sabíamos qué quería decir, pero luego a lo largo, según ha ido pasando el tiempo, lo interpretamos bien, que abriéramos un medio sobre espiritualidad, y dijo, si el Islam da problemas, hablad de sufismo. Si el sufismo da problemas, hablad de espiritualidad. Y si la espiritualidad da problemas, hablad de ejercicios contra el estrés, ¿no? Esto era simplemente una pista, es curioso, pero esto nos llamó la atención. De manera también milagrosa, encontramos una casa que no cabía para nuestras posibilidades económicas, pero al final pudimos comprarla con un espacio muy grande en que desde 2015 a 2020 hemos estado recibiendo gente para encuentros sufíes todos los meses. Y ha habido mucha gente durmiendo en casa, hemos cocinado para mucha gente y hemos compartido esto con gente del camino sufí. Esto para mí era profundamente vocacional y me generaba mucha alegría poder estar al servicio de esto. En 2020, con la pandemia, se cierra la casa. Se cierra la casa, pero no se cierra nuestro anhelo o no se cierra nuestra vocación. Y cuando una vocación es muy poderosa, ya encuentra la vida vías para hacerla posible, para hacer posible que esa casa que está cerrada se abra. Y de repente trasladamos nuestra casa física, donde había encuentros sufíes, a una casa virtual, ¿no? El canal que empezamos a hacer de YouTube, donde había encuentros que eran virtuales y que eran encuentros más allá de las formas. Y empezamos a visitar virtualmente a personas de distintas tradiciones, algo muy parecido a lo que se ha organizado aquí, que venían todas a revelar o a hacer que pudiéramos reconocer una experiencia muy profunda de hermandad. Es posible decir, bueno, pero eran virtuales, ¿no? Y entonces puedes rellenarlo tú con tu imaginación, pero luego cuando hay un encuentro real, eso enseguida hace aguas. Pues no, porque a muchas de esas personas que encontramos en el canal de distintas tradiciones, de distintas formas, pudimos enseguida reconocerlas como hermanos. Es así, hemos experienciado, encontrado a muchos hermanos de camino que han formado parte de distintas tradiciones, y eso ha llevado a nuestro corazón a sentir este descentramiento del que hablaba Nacho. De alguna manera nos ha colocado, nos ha sacado de una identidad en la que estábamos muy cómodamente instalados a una identidad que se sitúa en el vacío o en el puente que une las distintas tradiciones y que de alguna manera teje una unidad que está más allá de las formas, porque se resuelve como una especie de koan que se resuelve dentro del corazón al permitir superar el exclusivismo de las diferentes tradiciones, ¿no? Una hermandad que podríamos denominar transversal. Así que yo quería aprovechar para lanzar como ese compromiso público, ¿no? Ese anhelo profundo, esa vocación de ponerme al servicio, de tejer en la medida de lo posible y mis humildes posibilidades esa hermandad transversal. Y es una hermandad transversal que se mueve todavía por las sombras, pero que puede coger como lema unas palabras de San Juan de la Cruz, y con esto quería acabar, aquellas palabras de: para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Muchas gracias y damos paso a preguntas o lo que creáis conveniente. Muchas gracias, Mardía, y vamos a dar, como dices, paso a preguntas, paso a quien quiera comentar. Creo que si queréis podéis hacer preguntas por el chat, si os sentís más cómodos, y mientras podemos ir comentando entre nosotros, si os parece. Nacho, Mardía. Un momento que me apaño y salimos los tres, si queréis ir empezando a hablar, a comentar. Yo solo celebro el tono de Mardía. Ha dicho que no se colocaba disponible a la escucha desde el principio, y ahí me he querido colocar yo, aprovechando la invitación de Mardía, y escucharla con el tono de alegría es un placer, ha sido un placer. Un baile del alma, ¿no? Por decirlo así.
¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta en el chat? Yo os preguntaría, Nacho, Mardía, ¿cómo veis este florecer, digamos, de la conexión entre tradiciones contemplativas, ¿no? Da la impresión de que estamos en un momento único de que es posible el conocer muchas tradiciones, estar con diferentes maestros, etcétera. Entonces, sí que quería que me comentaseis cómo lo veis. ¿Pensáis que realmente tenemos esa suerte? ¿Existe esa posibilidad? Creo que es, ¿no? que es algo que está convergiendo en nuestro presente, que tanto, ¿no? tiene que ver quizás con una demanda, como decía Mardía, ¿no? de este anhelo que tenemos cada uno de nosotros por por encontrar este camino. Y a la vez, como también decía Mardía, ¿no? creo que bueno, y en este caso especialmente recuerdo también a Raimon Panikkar, ¿no? que desde la ecofilosofía siempre buscaba un nuevo paradigma a través del que hacer posible el converger, ¿no? Un encuentro de las diferentes tradiciones para hilar desde aquí algo que pueda ser universal y que a la vez respete también, ¿no? las particularidades de cada tradición. Yo creo que como en el momento histórico en el que estamos, cada vez más tenemos más conciencia de la hermandad de la que hablaba Mardía, entre otras cosas, ¿no? Porque el hecho de que el planeta es el único hogar que tenemos nos hace o nos pone más, nos refleja más nuestra hermandad, y yo creo que eso es algo que estos espacios permiten. Ok. Mardía, ¿quieres comentar algo? Que creo que te has ido en un momento dado. Ha habido un problema técnico, así que me he enchufado con él. Por eso sí. ¿Puedes hablar? Comparto mucho lo que dice Nacho, y hay una cosa que me interesa especialmente recalcar, y es el hecho de que es en la medida en que habitamos la unidad como podemos reconocer la belleza de la diversidad, ¿no? Cuanto más hondo vamos hacia la unidad, más reconocemos y con más alegría gozamos de la diversidad, ¿no? Es un camino doble, parece paradójico, pero no lo es. Tenemos varias preguntas en el chat. Paloma Álvarez nos pregunta, para romper el hielo, ¿cómo superar el mundo de las formas en vuestras tradiciones? En la tradición estoica, griega, en la tradición sufi. Mardía, ¿qué os parece? En la tradición sufí, hasta donde yo he leído, más que superar las formas, hay que habitar hasta el fondo en tu forma. Es decir, los grandes místicos han hecho todas las oraciones que prescribía el Islam y más, han seguido todos los consejos del profeta y más, etcétera, etcétera, hasta llegar a un punto en que el corazón, esto hay un poema de Ibn Arabi precioso que reza justo esto, hay un momento en que el corazón se vuelve capaz de todas las formas, pero casi siempre ha sido ahondando, yendo hasta el fondo de la propia. Esto hasta, digamos, hasta pues, la actualidad. Yo creo que estamos en un momento de la historia en que, debido a la globalización, el estrechamiento de los espacios, el acortamiento de los tiempos, estamos llamados a hacer encuentros más allá de las formas, ¿no? Pero hasta ahora, todos los maestros sufís que yo he conocido y los que más os pueden interesar, es decir, Rumi y Ben Arabi, han trascendido la forma solo habitando hasta el fondo la suya. Muchas gracias, Mardía. Nacho, ¿quieres comentar? De mi parte también, bueno, comparto lo que dice Mardía. Digamos que de la tradición desde la que hablo yo, no hay una voluntad de superar las formas forman parte de la realidad, entonces es en el propio autoconocimiento, ¿no? Tengo muy presente la famosa frase del templo de Delfos: conócete. Por tanto, hay una prescripción, hay un imperativo: conócete, y luego conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Pero es a través del primer paso del conócete, ¿no? De este ahondamiento en lo propio que permite el conocimiento de lo universal, ¿no? Que en este caso sería el universo y los dioses. Creo que... Muy bien. Manuel nos pregunta también, ¿las tradiciones contemplativas tienen su punto de encuentro en la filosofía perenne de la que hablaba Aldous Huxley?
Muy interesante esta pregunta, la filosofía perenne. ¿Cómo lo ves? De la filosofía perenne hablaba, me parece, a un filósofo moderno, que ahora no me acuerdo bien su nombre, pero bueno, Huxley lo recupera. Y bueno, quiere ser en este sentido la propuesta de este escritor vuelve a ser el poder hacer converger las diferentes tradiciones contemplativas, las diferentes filosofías en algo perenne, es decir, en algo que es lo universal de cada uno, o sea, que cada una de ellas está hablando desde diferentes formas de algo universal, ¿no? De algo perenne que ha ido hablando la humanidad desde sus inicios, ¿no? Y por tanto creo que podemos hablar en el sufismo quizás o en cualquier tradición contemplativa de una filosofía perenne y subyacente que es compartida por el resto de tradiciones. ¿Martía? Pero tú hablabas algo de eso, ¿no? Un poco en esa visión. Bueno, si tejemos o buscamos encuentros entre todas las tradiciones, sin duda hay unos valores universalmente compartidos, ¿no? En realidad es mucho más pequeño siempre lo que nos separa que lo que nos une. Y en cuanto a formas sapienciales, creencias básicas o fondo de la creencia, se puede utilizar a veces palabras que son incluso contrarias o contradictorias entre unas tradiciones y otras, pero el lugar del que emanan o el silencio del que nacen en realidad es muy, muy similar, ¿no? Yo creo que se puede hacer este esfuerzo de encontrarse y es más difícil separarse que encontrarse, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Martía. Mira, sabéis que un tema que me apasiona siempre es la vacuidad, la no dualidad, como está en todas las tradiciones. En esa línea, Silvia nos pregunta, ¿esa unidad que supone destruir el ego, ese vacío, no hace no saber dónde agarrarse? ¿No es entrar en una nube del no saber que cuestiona la ortodoxia de las religiones? Hay que verlo. Para quien quiera contestarla. María, ¿te animas? Esa es buena pregunta, porque ahí a ver qué se dice, ¿no? ¿Qué decimos ahí? Todas las formas religiosas y todos los, digamos, místicos que he estudiado un poco, siempre tienen un momento en que se asoman a lo que está más allá. Hay un momento y cada uno lo vive de un modo diferente, lo vive con unas coyunturas históricas o experienciales distintas, pero hay un momento en que se asoman a algo que está más allá de esa forma, ¿no? Y siempre hay que pasar por ese no saber. Es necesario pasar por ese no saber para tener una experiencia espiritual interesante, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos todos sumergidos ahí. Por otro lado, hace falta también un poco de dosis de orden. Tenemos que jugar un poco con el caos y un poco con el cosmos continuamente en la vida, ¿no? Hace falta como una unión de contrarios o una danza de contrarios constante. ¿Nacho? Yo en este sentido diría que la pregunta, ¿no? o el hecho de encontrarnos con este vacío y no saber dónde agarrarnos es en realidad una experiencia que está vivida desde la sensación de individuo. Y en ese punto aparece la posibilidad de que eso se quiebre, ¿no? De que eso se quiebre y justamente la experiencia de vacío creo que tiene que ver también con la experiencia de muerte, ¿no? Hay una muerte simbólica del ego, una muerte simbólica del ego en ese momento y eso efectivamente nos da miedo, ¿no? En ese sentido, el estoicismo, por ejemplo, ¿no? que hacía una preparación para la muerte y que llevaba la bandera, ¿no? el lema de morir antes de morir, quería justamente preparar, ¿no? en ese momento para poder aterrizar en algún lugar desde el que tener calidez, ¿no? Y creo que ahí la presencia, el estar presente, el habitarnos, creo que es fundamental para agarrarnos, no tanto a un ego en este caso como a la experiencia. Muy bien. Nos pregunta Pablo, ¿cómo se explica en las tradiciones contemplativas la importancia de la pertenencia a una comunidad? Por ejemplo, en el budismo la sangha. ¿Cómo se explica eso con la necesidad de aislamiento
de una experiencia estética, de soledad para conectar con lo abstracto, con lo no nombrado. Vamos, que la pregunta es que si es compatible la pertenencia a un grupo, una sangha, etcétera, y la búsqueda de esa espiritualidad, aislamiento, ascetismo, etcétera. Bueno, si queréis lo explico yo un poquito desde el sufismo, ¿no? Desde el Islam. En el sufismo se insiste, por eso se dice que el matrimonio es la mitad del camino, por ejemplo, porque el matrimonio, la familia y la vida en sociedad son una misericordia de Dios. ¿Qué posibilita el encuentro o la convivencia con personas cercanas? Posibilita un trabajo de espejo constante con el otro. Es decir, hay un crecimiento espiritual y una apertura del corazón y un trabajo con las sombras propias, y en la medida en que nos sinceramos o trabajamos con las sombras, también descubrimos la luz, cuando estás en el encuentro constante, y si es íntimo mejor, por eso la importancia de la pareja, con el otro. Y esto se va como abriendo en círculos concéntricos. Lo primero sería la pareja o la familia, luego después los vecinos o los compañeros de trabajo, y así vamos abriéndonos hasta el mundo entero, ¿no? Pero esto está muy bien explicado también por Jesús en los evangelios, cuando a él le preguntan cuál es el primer mandamiento. Dice el Semá Israel: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todo lo que eres, que esa es la vertical. Y el segundo, semejante al primero, es decir, como una metáfora de lo primero: amarás al prójimo como a ti mismo. En ese trabajo de amar al prójimo como a ti mismo, ahí se funda la autenticidad de tu experiencia, ¿no? Porque si no, es muy fácil volarte, o es muy fácil que tu ego se apropie de la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto la pareja como lo social, como la familia, es fundamental. Pero desde la tradición en la que yo hablo, la idea de comunidad, o sea, se me hace muy difícil responder a esta pregunta, porque en general, no sé si es la tradición occidental o el patriarcado de la tradición occidental convierte la tradición contemplativa de aquí Occidente en algo muy individual, en lo que es difícil encontrar, ¿no?, la comunidad. Pienso en Sócrates, que al fin y al cabo lo mata su propia ciudad, ¿no? Aunque tenía evidentemente su comunidad de alumnos. Entonces se me hace difícil encontrar la comunidad dentro de la tradición contemplativa aquí en Occidente, al menos la filosófica, porque generalmente está hecho por individuos. Que eso sí, la comunidad de esos individuos es la lectura con la tradición filosófica occidental, ¿eh? Pero me quedo con la duda, es decir, me quedo con una pregunta para reposar, no sabría responder. Es interesante porque en el budismo sí que el discípulo principal, ¿no?, de Buda le pregunta hasta qué punto es importante la sangha, ¿no? Hasta qué punto son importantes los otros compañeros pues eso, de espiritualidad, si lo queréis llamar así. Dice, es la mitad del camino, y Buda le dice, no es la mitad, es todo el camino, es todo. Es decir, es muy difícil llegar a uno solo. Entonces es interesante. O una pregunta de Manuel, es una pregunta arriesgada realmente, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto se puede entrever que la espiritualidad de muchas tradiciones contemplativas, en cuanto a su origen, procede del cosmos, de otras civilizaciones del cosmos? Yo ahí suspendo el juicio. Por eso la pregunta es no puedo porque responder. creo que es difícil poder contestar a eso, ¿no? Vamos, ahí me resultaría difícil, no sé si procede del cosmos o no, pero vamos, tanto una afirmación como la contraria me parece complicada. No sé vosotros. Sí, comparto la ignorancia absoluta. Solo sé que no sé saber, esto, ¿no? no saber. Yo os preguntaría, no hay más preguntas de momento, invitamos a los que nos escuchan que sigan poniendo preguntas en el chat. Volviendo un poco al tema de la vacuidad, la no dualidad, etc. Yo, la perspectiva, por lo menos desde el budismo, es difícil seguir meditando y meditar y que en algún momento no te encuentres con esta experiencia, con la experiencia de la vacuidad, de la no dualidad, etc. Os preguntaría, ¿es así también en vuestras tradiciones o no? ¿O es un tema más específico de algunas tradiciones orientales? ¿Contestas, Nacho? ¿Quieres tú? A ver.
ver que estudié La siguiente la hago más fácil. A ver, a ver. Yo creo que la experiencia con el vacío no es una experiencia formulada. Creo que ahí las tradiciones orientales o ciertas tradiciones orientales creo que las formulan de una forma más explícita que la tradición filosófica occidental. Excepto por el maestro Eckhart, estoy pensando en el maestro Eckhart y en Heidegger también, que son dos, al menos de los filósofos que tengo ahora, ¿no? que me acuerdo ahora para poder responder a esta pregunta. Y cómo además el estoicismo, lo que estaba diciendo, acerca esa sensación de vacuidad a la idea de muerte o a la idea de ausencia del ego, ¿no? Eso es lo que a priori diría. Y cómo desde Heidegger en este caso hay el desarrollo del cuidado como una forma de acercarse a esa nada que acaba siendo el elemento negativo, maestra Eckhart, Heidegger, el elemento negativo misterioso del que no se puede acabar nunca de acercar o que ¿no? Permite siempre el cortocircuitar de lo mental. No sé si respondo con lo que estoy diciendo. Sí. Respondes perfectamente. Ardía, ¿quieres comentar algo? En el caso del Islam, la primera parte del testimonio de fe, ¿no? Que tiene que ver con, se dice la ilaha illallah, ¿no? Que tiene que ver, se dice o se traduce como no hay dioses sino Dios. Esto lo que significa básicamente es que hay que ir rompiendo todos los ídolos, es decir, todas las imágenes o todo aquello que podamos identificar con la divinidad, hay que ir rompiendo con todos los ídolos hasta quedarnos sin ídolos, ¿no? Hasta asomarnos a esa divinidad que sería como una especie de océano sin orillas. Entonces, eso se puede ligar con la vacuidad. Pero normalmente las metáforas que repiten los maestros o los grandes místicos sufíes, la imagen que repiten, en Rumi se ve mucho esto, es la de la polilla que se siente absolutamente atraída por la luz hasta morir en la luz, ¿no? Hasta dejarse atrapar por esa luz. Y entonces la idea es más bien como la del, se llama, en árabe se dice faná, que es la del anonadamiento en lo divino, la entrega completa a lo divino. También se traduce como, o el profeta decía, como morir antes de morir. Es decir, el lanzarse, entregarse por completo a lo divino, ¿no? Extinguirse en lo divino. Esta sería la metáfora que más se utiliza, pero en el fondo creo que lleva algo similar. Ok, muy bien. Pregunta Paloma Álvarez. Esta es una pregunta dirigida a Nacho. ¿Cuál es el hilo conductor desde los filósofos griegos al estoicismo actual? Yo pienso que el estoicismo actual es el estoicismo antiguo, es decir, que no lo habéis modificado mucho, pero vamos, Nacho nos contestará. Sí, no. Lo han hecho algún apaño, lo han tuneado un poco para el siglo XXI. Bueno, hay un discurso, ¿no? Últimamente lo oigo, hay un discurso que acerca el estoicismo a prácticas, ¿cómo decirlo?, neoliberales, por decirlo así, que se alejan un poco del estoicismo tal y como se estaba formulando en la filosofía griega. Pero digo así, el estoicismo es una escuela que ha tenido mucha presencia aquí en Occidente desde el inicio hasta la actualidad, que nunca ha dejado de estar vigente, con más o menos actualidad. Y se mantiene igual, es decir, priorizando la actitud, la preparación ante la muerte, la vida virtuosa y el amor hacia el destino, ¿no? Buscando hacia el sí, el amor al destino, buscando la fusión con la totalidad. Esos son los 4 elementos que destacaría. Muchas gracias. Y esto liga un poco con lo que pregunta Antonio de Aro, que es cómo se interpreta en el sufismo y en el estoicismo los hechos que ocurren por azar, sin que intervenga la voluntad humana. Quiero entender que se refiere al destino, que se refiere a, como, ¿no?, a algo parecido. ¿Cómo lo veis? Pardía, ya Nacho creo que nos ha contestado parcialmente. En el sufismo no existe azar, no hay azar. Es decir, todo lo que sucede es enviado de alguna manera por una misericordia que sostiene toda la creación, ¿no? De tal manera que tanto lo bueno como lo malo, lo que nos parece malo, procede en el fondo de esa misericordia que sostiene todo lo que sucede, ¿no? De tal manera que
así podríamos vivir lo más negativo, lo que juzgamos como más negativo que nos pasa es siempre posibilidad para aprender algo, posibilidad para crecer en conocimiento y posibilidad para crecer en amor. Es decir, posibilidad para ir desde la distancia hasta la cercanía con lo absoluto. No existe azar en ese sentido, pero si es posible, en la dimensión relativa, es posible que una persona viva más cerca de la ley del destino y otra viva más cerca de la ley del accidente, porque tú por voluntad propia puedes hacer que tu vida sea azarosa, o sea, puedes ligar tu vida más al sentido y conectarla con la divinidad, o puedes conscientemente o voluntariamente alejarte de eso, ¿no? Y entonces podrías estar más cerca de lo que hoy denominaríamos azar, ¿no? Pero es solo en la dimensión relativa. En la dimensión absoluta nada sucede por azar. Y entonces, Mardía, y esto es pregunta mía, lo que tradicionalmente se llama la baraka, ¿no? La suerte, o se traduce, no sé si está mal traducido, es también destino divino, de alguna forma, ¿no? Para cada persona. La bendición, la baraka, es como una especie de lluvia que lanza Dios, ¿no? Una lluvia de bendiciones con la que Dios nos moja, ¿no? Sí que hay lugares, hay espacios o hay personas con más baraka. En la medida en que esos lugares están más, por ejemplo, los templos, si están destinados o hay una intención al crear el templo de conexión con la divinidad, pues se llena de baraka, ¿no? Y hay lugares en donde se persiguen intenciones más mundanas, pues pueden tener menos baraka. Okay. Manuel también nos pregunta, ¿las tradiciones contemplativas podrían converger con la psicología transpersonal y con las propuestas de Ken Wilber en su obra La religión del futuro, entre otras obras de este autor? Una pregunta muy interesante. Bueno, en este sentido, ¿no? Creo, respondiendo yo, entro yo. Creo que la psicología ha ido haciendo, ¿no? Tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y de la misma manera que el tercer movimiento de la psicología fue la humanista y incorporó parte de la filosofía y del humanismo existencialista, este cuarto movimiento de lo transpersonal o hacia lo transpersonal, también tengo la sensación de que incluye, ¿no? la filosofía perenne o la dimensión contemplativa del ser humano dentro del trabajo de la psicología y por tanto converge en lo que aquí estamos diciendo y compartiendo. Sí, Mardía, ¿tú cómo lo Pues ves? ¿Qué te yo parece leí Ken Wilber? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué me te parece parece Ken Wilber? Wilber? Pues mira, leí La religión del futuro, la leí el año pasado y si me dices lo que me parece Wilber, el Wilber que más me gusta es el de Gracia y Coraje. ¿Por qué es el Wilber que más me gusta? Porque en Gracia y Coraje, no sé si sabéis, es un libro que escribió junto con Trella, que era una mujer de la que se enamoró completamente, y ella de él, con una sensación de almas gemelas, por así decirlo. Y en ese libro, él dice que por fin, gracias a Trella, él ha conseguido unir en su corazón el cielo con la tierra, ¿no? El problema es que Trella, bueno, no lo voy a contar, no voy a hacer spoiler, pero siempre he sentido que a Wilber le faltaba como esa dimensión más emocional, más que a mí me engancha más en la lectura, ¿no? Le falta un poco de emocionalidad. Hay cosas, hay intuiciones en la religión del futuro, hay intuiciones de Wilber que a mí me gustan mucho y me han ayudado a ordenar muchas cosas. Por ejemplo, él dice que un maestro espiritual puede estar completamente anonadado en lo divino, es decir, puede tener una experiencia real de unicidad y puede vivir sumergido en ese océano de misericordia, por un lado, y por otro lado, traducir eso en un discurso que sea pues medieval, en el sentido de que sea tribal o de que sea exclusivista, y esto a mí me rompe la cabeza, pero me encanta de Wilber, porque es cierto, es decir, hay maestros que pueden tener una experiencia de realización profundísima, pero traducirlo en un discurso que no tiene en cuenta como las dimensiones o aperturas de las estructuras de conciencia y de los discursos o la filosofía sobre esos procesos, y se dan las cosas a la vez, ¿no? Y esto es paradójico, pero se pueden dar. Y a mí esa parte de la religión del futuro me abrió mucho los ojos sobre algunas cosas que yo había experimentado. Interesante, sí, esto, ¿no? Porque efectivamente yo también estoy de acuerdo en que eso lo vemos, ¿no? Yo por lo menos he conocido maestros que tienen, visto desde fuera, ¿no? Esa profundidad increíble, esa experiencia trascendente y sin embargo el discurso
es inadecuado, ¿no? De alguna forma para la mentalidad actual, ¿no? Entonces, es curioso ese... Y esto está en todas las tradiciones, ¿eh? No es patrimonio de una única tradición. Silvia. Es más, dice Wilber, perdón, dice Sí. Wilber que había muchos maestros, maestros que vinieron de la India en los años 70 a Estados Unidos, que claro, tenían una realización espiritual real, pero el discurso hacía que mucha gente que los seguía al final tuviera más problemas psicológicos, porque no había, o sea, porque el discurso no se unía bien con la forma o con la estructura de conciencia o con los imaginarios de la gente que pasaba a ser sus discípulos, ¿no? Claro. Claro. Yo he conocido maestros orientales, ¿no? De la tradición tibetana, por ejemplo, que claro, cuando llegaron aquí a Occidente, yo los conocí a finales de los 70, venían del medievo, literal. O sea, contaban unas historias personales de cazar serpiente con flecha, por ejemplo, ¿no? Entonces era, claro, contar un discurso por muy realizado que estés, cuando hay 1000 años de diferencia histórica, ¿no? De desarrollo, es muy difícil. Seguimos, dice Silvia, y la vacuidad, acabaremos a las 8, para los que nos estén escuchando, nos quedan 10 minutos, y la vacuidad no genera un cierto panteísmo en la medida que nos unimos a todos en la divinidad de cada uno y del cosmos en general. Vacuidad, panteísmo, ¿es lo mismo, es diferente? No sé si son solo palabras, ¿no? Y al final la experiencia es lo importante, ¿no? Yo a veces pienso que nos enganchamos con el dedo que señala la luna y no vemos la luna sino el dedo, ¿no? Bueno, esta pregunta la hacen muchas veces la gente que ha leído Ibn Arabi, que no sé si las personas que nos ven lo conocen, pero es un maestro sufí murciano del siglo XII-XIII y muchas veces dicen lo mismo, ¿no? Que cae en el panteísmo. El problema es que Dios es inmanente y es trascendente a la vez. Y esto no cabe en la cabeza, no entra en la cabeza, es algo que se puede dar en una experiencia de corazón, ¿no? Entonces, como dices tú, Javier, es difícil como utilizar la palabra para entrar ahí. Nacho, el estoicismo yo creo que no entra aquí, ¿no? Sí, mira, justamente iba a leer una cita de Marco Aurelio, que es un estoico, que dice: concibe sin cesar el mundo como un ser viviente único, que contiene una sola sustancia y un alma única, ¿no? Y en este sentido, esta es la cita de Marco Aurelio, entendiendo el cosmos como un organismo único, como una unidad, dirá directamente Spinoza, en el que comparto lo que decía Mardía, que es inmanente y trascendente a la vez, con esa dualidad. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia entre panteísmo y vacuidad? ¿Existe o, o son lo mismo? ¿Cómo lo veis eso? Aquí ya no sé ni qué decir. Lo dejamos. Panteísmo Yo creo, y vacuidad, ¿no? Porque es verdad que una de las críticas, yo he hablado con maestros cristianos, con sacerdotes de una alta realización espiritual y me decían que, claro, el tema de la no dualidad es difícilmente aceptable en la tradición más ortodoxa cristiana porque nos llevaría al panteísmo. Es decir, si yo y Dios no somos dos, soy lo mismo que Dios, panteísmo, y el panteísmo no se acepta, yo no puedo ser Dios. ¿Me explico? Entonces, claro, de alguna forma igualaban no dualidad, no digo vacuidad, no dualidad y panteísmo, ¿no? Bueno, sin más, una reflexión, yo creo que no vale la pena, no vamos a resolverlo hoy. ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que esto se trabaja un poco teniendo en cuenta como la doble dimensión, ¿no? Hay una dimensión de lo absoluto y hay una dimensión de lo relativo, ¿no? Y entonces a lo relativo también hay que atenderlo. Y en la medida en que habitamos hasta el fondo lo relativo, también nos encontramos con lo absoluto, ¿no? Es decir, cuando yo digo lo relativo me refiero, pues, en mi caso, a mis cosas concretas. Puedo elevarme hacia lo absoluto a través de preparar la comida a mis hijos, o cambiar un pañal, o estar viendo la televisión un rato por la noche. ¿Es posible eso, no? Pues hay una dimensión relativa que me pide una responsabilidad sobre los que tengo alrededor, pero a la vez puedo llegar a ese nodo 2, bueno, con suerte, puedo habitar en la unidad desde la relatividad. Claro. Yo creo que tanto el cristianismo como el zen y tal dicen que Dios está en los fogones, ¿no? Que no hay problema. Manuel pregunta, y esto no es cuñada publicitaria mía, lo pregunta él, dice: ¿las tradiciones contemplativas tienen en cuenta los sueños lúcidos
como medio de autorrealización. A esto tiene que responder Javier, claro. Esta pregunta es para Que ti. responda Javier. Algunas sí, las tradiciones orientales sí. Otras tradiciones, yo creo que está la tradición tolteca, etcétera. Los sueños lúcidos son muy importantes, ¿no? Son por lo menos una vía más, ¿no? De autorrealización, pero yo creo que no es lo común, ¿no? En otras tradiciones se ha considerado más exótico, anecdótico, ¿no? Yo creo que no es nuclear. Una última Bueno, pregunta. en el sufismo es muy importante, los sueños en el sufismo son muy importantes. De hecho, hay una práctica específica que se llama istijara, que es si tú tienes una pregunta, algo que anhelas en el corazón y no sabes la respuesta, puedes como hacer 2 postraciones, o sea, ducharte, hacer 2 postraciones y acostarte sin hablar con nadie, y si Dios quiere, la respuesta aparece en sueños. Es decir, ahí está una práctica específica que tiene que ver con el sueño. Los maestros aparecen en sueños dando enseñanza a sus discípulos, etcétera, etcétera. En el estoicismo, Nacho, la antigua Grecia. En la antigua Grecia está la práctica de la incubación, pero me parece que aquí Ecuación de sabes sueño. más que yo. Sí. Bueno, Aristóteles fue el primero, ¿no?, que habló de los sueños lúcidos. Quiero decir que en la tradición griega sí que estaba y se conocía. Una última pregunta, que ya estamos acercándonos a las 8. Pablo pregunta, al final, ¿todas las tradiciones contemplativas buscan la experiencia trascendente? ¿Esa experiencia es necesariamente generadora a posteriori de una moral, o se puede alcanzar dicha experiencia sin que se tenga que adoptar posteriormente un nuevo orden en la vida individual y social? Es decir, nos vuelve más éticos de alguna forma, ¿no?, alcanzar esa experiencia, o no tiene que ver con la ética. Bueno, aquí sí, hablando desde el estoicismo, hay la doble vía, ¿no? El estoicismo, con la búsqueda de ser coherentes con la naturaleza, buscaba una vida virtuosa en el plano de lo individual, que implicaba, ¿no?, la templanza, la sabiduría, la solidaridad, la equidad y otras virtudes, por tanto, virtudes individuales y sociales. Y el ser coherente con la naturaleza también implicaba la vía contemplativa, ¿no?, el descentramiento de lo individual para acercarse a la experiencia de la unidad, ¿no? Por tanto, una vida virtuosa y una vida contemplativa. Y bueno, yo aquí me gustaría pues traer aquí a Santa Teresa, porque ella habla mucho específicamente sobre esto. Ella trae a colación la figura de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y dice, María era la contemplativa y Marta era la activa, la que estaba en el servicio. Y decía que la prueba para demostrar que las experiencias contemplativas son reales, son verdaderas, es que generan obras. Es decir, si no transforman la vida concreta de la persona que las vive, entonces es que eran mera imaginación, ¿no? Y entonces por eso ella siempre decía que Marta y María debían ir juntas. Y entonces ella tiene pues libros dedicados a su experiencia de oración, por un lado, pero luego tiene otro libro dedicado casi exclusivamente a cómo fue haciendo sus fundaciones a lo largo de España y cómo fue consiguiendo el dinero para hacer sus fundaciones. Es decir, la dimensión como contemplativa por un lado y la oración, y por otro lado la acción o los frutos que da esa acción. Muy interesante. Muy bien, pues estamos en hora. Vamos a ir dando por terminada la reunión. Creo que ha sido muy interesante y un bonito cierre a estas 12 jornadas contemplativas. Quiero agradecer a todos los que nos habéis estado escuchando, que sepáis que esto está grabado y en Editorial Siglo Lantana se hará visible cuando se edite, yo creo que en un par de días o así. Y muchas gracias, Mardía, por vuestra presencia, y Nacho, por lo que hemos compartido, y bueno, espero que sigamos viéndonos y hablando de estos temas que nos apasionan a los tres y también a nuestros oyentes, que tienen que ver con la tradición contemplativa, la espiritualidad, bueno, una nueva forma, ¿no?, de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y de entender nuestra propia vida. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.